Hola, soy Vivian Vázquez. El día de hoy vamos a hablar acerca de las representaciones sociales sobre la homosexualidad en América Latina. Definamos primero qué son las representaciones sociales. ¿Tú qué puedes decirnos al respecto, Marcelo? Claro que sí, Vivian. Para entrar en el tema de las representaciones sociales, es importante resaltar al autor Moscovici, quien las define como una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración del conocimiento a partir de la comunicación entre individuos, donde la resalta como un corpus organizado de conocimientos de una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen intangible la realidad física y social, integrándose directamente en un grupo o relación cotidiana de intercambios que liberan los poderes de su imaginación. Natalia, ¿tú qué puedes decir al respecto? Bueno, Vivian, las representaciones sirven para leer la realidad, es decir, a partir de la representación social que tenga un grupo sobre determinado tema, va a leer su realidad de cierta manera y según su postura tendrá una reacción y conducta. ¿Y tú qué entiendes, Angélica? Bueno, chicas, pues en otras palabras, las representaciones sociales son el conjunto adquirido de conocimiento a través del sentido común, es decir, de los conocimientos de un grupo a través de sus vivencias, antecedentes, experiencias, el cual tomamos a través de la cultura, la religión, la familia y en general de la interacción social. Son maneras específicas de entender, comunicar la realidad y equivalen a lo que son los valores, creencias y mitos. Esto pues adopta un carácter simbólico y dotan de sentido la realidad social. Además debemos tener también en cuenta que las representaciones sociales son una manera de comunicar y comprender lo que ya sabemos o suponemos saber, teniendo como objetivo abstraer el sentido del mundo, introducir en él como ideas y percepciones de una forma significativa, orientando para la comunicación, la comprensión, el dominio del entorno social. Debemos de igual manera tener en cuenta que estas teorías se presentan bajo creencias y ciertas opiniones compartidas, ya sea de una manera tanto explícita como implícita, incluyendo en esta una serie de modelos de inferencia, entre los cuales tenemos las inducciones, deducciones, analogías, modelización, clasificaciones, evaluación de hipótesis, las cuales podemos llamar lógica natural o de cierta manera una manera cotidiana. Bueno, finalmente, ¿qué función tienen las representaciones sociales? Pues Marcela, las representaciones sociales sirven para leer la realidad, proporcionan la comunicación entre las personas, promueven los pensamientos colectivos, la idea social, el sentido de pertenencia y pues sirven para justificar las decisiones y conductas que se dan en las interacciones sociales. Es decir, su objetivo principal es comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente social. ¿Algunas de ustedes tienen conocimiento sobre cómo se forman estas representaciones sociales? Bueno, niñas, por otra parte, según Moscovici, citado por Materán en el año 2015, esas representaciones sociales surgen a partir de momentos de crisis y conflictos, en las cuales podemos identificar tres condiciones de emergencia, tales como la dispersión de la información, la focalización y la presión a la inferencia. En la dispersión de la información que se tiene nunca es suficiente y generalmente está desorganizada. En la focalización, una persona o una colectividad se focalizan porque la focalización siempre será diversa y casi siempre de manera excluyente. En la presión a la inferencia, socialmente se da una presión que reclama opiniones, posturas y acciones acerca de los hechos que están focalizados por el interés público. ¿Cuáles son los procesos por medio del cual se generan esas representaciones sociales, Marcelo? Sí, Vivian, realmente existen dos procesos a través de los cuales se generan estas representaciones sociales. Estas son la objetivación y el anclaje. Desde la objetivación, pues implica el proceso de la selección y descontextualización de elementos, ideas o conceptos de un contexto para de esta manera pues introducirlos en las estructuras previas de los sujetos o grupos en particular, siendo así la objetivación la encargada de explicar el paso de un conocimiento científico al dominio público.
Por otro lado, tenemos el anclaje, que es el proceso del cual permite incorporar los eventos y objetos de la realidad que se representan como extraños y carentes de significado para la sociedad. Por lo tanto, implica la integración cognitiva del objeto de representación dentro del sistema preexistente del pensamiento y sus respectivas transformaciones. Bueno, entonces resumiendo esta teoría, se puede decir que las representaciones sociales se forman a partir de la comunicación e interacción social. Por tanto, pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero pues no lo pueden hacer rápidamente debido a que deben o dependen de la aparición de un fenómeno que provoca tensión y pues de un cambio en los parámetros de convivencia que obligue a los sujetos a proponer ideas y tratar de ponerse de acuerdo sobre cómo convivir con ese nuevo fenómeno. ¿Cómo creen ustedes que se relacionan las representaciones sociales con el tema a tratar como lo es la homosexualidad en América Latina? Bueno, Marcela, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, siguen existiendo estereotipos sobre la homosexualidad que pueden causar percepciones equivocadas en las personas. Un ejemplo de esto es el caso publicado por el periódico El Tiempo el pasado 13 de agosto del 2020 respecto a un joven cincelejano de 17 años, quien un vecino de la misma edad le cortó parte de uno de sus brazos con un machete, luego de insultarlo por ser homosexual. Además, estudios de investigación muestran que en América Latina aún no se ha superado la discriminación, prejuicios y estereotipos frente a la homosexualidad, presentándose cierto tipo de malestar tanto para la persona con este tipo de orientación como para su familia y el entorno social al cual pertenece. Bueno, niños, después de hacer ya un recuento de toda esta parte de lo que es el concepto de representaciones sociales, cómo se forman esas representaciones sociales, ¿qué antecedentes presentan las representaciones en América Latina? Sí, mira, Viviana, algunas investigaciones científicas en diferentes países de América Latina, incluyendo Colombia, indican que pese a todas las políticas y acciones que se han utilizado para garantizar los derechos y evitar acentuar tanto los prejuicios como la discriminación y estereotipos frente a la homosexualidad, aún existe importante presencia de estas categorías en los distintos entornos sociales. Datos relacionados con los prejuicios en universitarios y comportamientos discriminatorios hacia las personas con distinta orientación sexual muestran que las variables orientación política, religión y sexo perpetúan la conducta homofóbica. Ese es el caso del estudio realizado por Hatibosit, Bobowit, Foundes y Sandoval en el año 2017 en jóvenes universitarios de Chile, que reflejan, por ejemplo, una mayor tendencia a la homofobia por parte de los jóvenes identificados con política de derecha, pertenecientes a religiones cristianas, evangélicas o católicas, y en términos generales, los hombres. Luján Hernández y Guerrero en el 2017 encontraron en sus investigaciones que la homofobia se presenta entre jóvenes universitarios como una forma de discriminación e incluso de deshonra y vergüenza. Estos prejuicios no solo están en el centro educativo, sino que también se vive de manera reforzada en la familia, la religión, la cultura y estilos de crianza. En la misma línea, Castelar y Briceño en el 2014 concluyen que los discursos religiosos tradicionales lo que impiden es el reconocimiento de la subjetividad en función de la diferencia radical que se marca entre heterosexualidad y homosexualidad. De acuerdo con los hallazgos obtenidos, las creencias en un ser superior parecen no solo guiar las conductas de los participantes en cuanto a las relaciones sociales, sino que además son parte de sus guías profesionales con una carga valorativa más significativa que aquella otorgada a las leyes o normas. Los anteriores datos coinciden con otras investigaciones realizadas por Fernández y Calderón en el 2015, quienes sostienen que las personas con mayores prejuicios hacia los homosexuales tienden a actitudes tradicionales hacia los estereotipos de género, identificándose menos educación formal y más conservadores en cuanto a las ideas religiosas. Se suman a las investigaciones sobre la homofobia aquellos relacionados con diversidades sexuales e identidades de género,
realizado por Rodríguez, Pizarro, Albanubia, Rivera y Crespo y Janet en el año 2020, los cuales nos indican que como al mismo tiempo que se configura un discurso de tolerancia y de aceptación de las personas con orientación sexual y de género diverso, apoyados en la normativa, resoluciones y programas, emerge una paradoja en la universidad, la cual se expresa a través de prácticas y señalamientos cotidianos a personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. De esta manera, por un lado se acepta y valora como normal la presencia y la participación de ellas en la universidad y por otro lado son discriminadas y en cierta manera violentadas. Por otra parte, tener en cuenta que el campo legal tampoco no es ajeno a estos hechos que impiden a los homosexuales la completa reivindicación de sus derechos en Colombia. Un ejemplo de esto son los argumentos sin fundamento científico, los cuales impiden a este grupo la adopción de niños y que son explicados por Bolaños y Charry en el año 2018, en su investigación sobre los prejuicios morales sobre la adopción, donde sustentan que la homosexualidad es producto de toda esa parte de prejuicios y que dichos prejuicios conducen a actitudes de rechazo, violencia y discriminación, los cuales han influido de cierta manera en las decisiones estatales para prohibir la adopción de niños por parte de homosexuales. ¿Cómo se explica que este fenómeno persiste en toda América Latina? Bueno, pues mira, en América Latina, pese a existir diversidad cultural, hay factores unificantes como el idioma, la religión, la historia y conflictos sociales. Y todos ellos son antecedentes comunes y específicos que permiten entender y comprender la realidad desde una misma perspectiva, lo cual explica el porqué de la presencia de estos estereotipos, discriminación y prejuicios respecto a la homosexualidad. Además, pues las políticas y las acciones que se han utilizado para garantizar los derechos y evitar acentuar los prejuicios, las discriminaciones, etcétera, frente a la homosexualidad han sido insuficientes, dado que parecen que nos han tenido en cuenta que las representaciones sociales son una modalidad particular de conocimiento que actúa a partir de una lógica y un lenguaje propio y que no representan simples opiniones. Además, que estas son funcionales, puesto que le permiten a los individuos orientarse frente al mundo y crear una idea de grupo. Bueno, para dar finalidad, queremos invitarlos a conocer y reflexionar sobre este tema que es de gran interés. Por ello es de vital importancia que las instituciones gubernamentales tomen conciencia y conozcan mejor el concepto para que puedan de esta manera crear planes más efectivos en cuanto al fenómeno de la homofobia. Nos veremos en un próximo conversatorio.